luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos a un programa más a la luz de la verdad, esperando en Dios que esta semana haya sido provechosa para su vida y para todas sus familias. Estamos en este programa, agradecer primeramente también, ¿cierto?, a Canal 5 que nos da la oportunidad de poder estar acá y poder trabajar en la obra de Dios, que es algo importantísimo para todos los cristianos, que es esparcir, ¿cierto?, la palabra de Dios. Hoy están junto a nosotros nuestros hermanos, a los cuales les vamos a dar la palabra para que puedan saludar, y vamos a comenzar con nuestro ministro Ariel Bustos. Gracias, hermano Fabiola. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros en estos días de encierro, principalmente que estamos viviendo por esta pandemia, que nuestro corazón y nuestra mente esté siempre conectada con Dios. Eso es lo primordial. Principalmente la comunicación y la meditación son cosas que nos ayudan a poder sopesar un poco lo que estamos viviendo, y principalmente cuando están faltando los recursos, las cosas. Es importante, como dice su palabra, poner la mirada en las cosas de arriba para que podamos, queridos amigos televidentes que nos ven, podamos tener la tranquilidad de que siempre su oración va a ser escuchada. Cuando Dios va a tener siempre la voluntad y la misericordia de poder escucharlo y también poder ayudarlo. Que nos acompañe en este programa y podamos disfrutar de este tema que tenemos hoy día. Amén. Bienvenido también nuestro hermano Mirlenco. Gracias. Quiero dar gracias por esta oportunidad, porque nuevamente Dios nos da un sábado más para poder estar frente a ustedes a través de este medio y traerles una nueva meditación de la palabra de Dios, como también algunos conocimientos que son necesarios recordar, porque es la voluntad de Dios que tenemos que hacer, cumplir sus principios. Y hemos traído algunas cosas que no son nuevas, sino que ya las hemos dado a conocer, pero que es necesario recordarlas nuevamente. Amén. Bueno, antes de comenzar el tema, quiero invitarlos también, la comunidad tiene una página web que es www.idnp.cl, donde ustedes pueden encontrar una variada cantidad de información en la que usted también puede, ¿cierto?, visitarnos en ese sitio. También por la contingencia nosotros no podemos reunirnos en el local que tenemos habilitado para hacer nuestras reuniones, en otros puntos de encuentro, que se encuentra en San Rosendo, en Balmaceda 17. Pero una vez, ¿cierto?, que esto ya pase, vamos a poder reunirnos y esperamos contar también con su presencia si usted nos quiere visitar. Bueno, para entrar de lleno ya al tema que nosotros queremos recordar, como bien decía nuestro hermano Mirlenco, porque esto se sabe, pero siempre es bueno recordar. ¿Ya? El tema que hoy les queremos compartir, para nosotros es un punto fundamental dentro de nuestra comunidad, ya que algo que nos hace diferente a todas las otras comunidades, que es la ley alimenticia. ¿Por qué? Porque es un mandato establecido por Dios. Pero para ya entrar un poquitito más, ¿cierto?, más profundo, han surgido algunas investigaciones sobre algunas enfermedades que han surgido en estos últimos tiempos, y que estas investigaciones han concluido de que estas enfermedades, muchas de ellas han surgido, ¿cierto?, por el consumo de distintos animales existentes en nuestra naturaleza. Entonces, nosotros debemos preguntarnos hoy en día, como cristianos, ¿cierto?, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras
acerca de los alimentos que nosotros debemos consumir. Así que me gustaría que pudiéramos dialogar y pudiéramos, ¿cierto?, entregar a nuestros televidentes qué nos enseña las Sagradas Escrituras. Bien, siempre somos considerados como la iglesia de los que guardan la ley y bueno, de todas maneras es lo que dice la palabra de Dios y hemos querido en este día compartir esta enseñanza que es importante retomarla. Hay que recordar de que Dios entregó principalmente las leyes a su pueblo Israel, y dentro de las leyes que Dios entregó a su pueblo existían las leyes de la adoración, ¿cierto? Ya hemos hablado de aquello. Existían leyes civiles, leyes morales, dentro de las leyes civiles el matrimonio, que es una institución de Dios, pero también hay algo característico que tiene que ver con la ley de alimenticia que dice nuestra hermana Fabiola, y que tiene que ver con qué cosas son qué alimentos tenemos que nosotros nutrir en nuestro cuerpo. Y imagínense que Dios no consideró todos aquellos detalles, o sea, más allá de leyes civiles que eran necesarios para que un pueblo se pudiera regir, ¿cierto? Normas morales que tienen que ver con los 10 mandamientos, pero también algo característico que tiene que ver con la alimentación. Y es eso lo que hoy día queremos compartir con ustedes. Y eso está precisado en la ley. La ley de la alimentación está precisada en la ley y se la entregó Dios a su pueblo, y también nosotros somos su pueblo, ¿cierto? Nosotros también somos su pueblo, y es por eso que nosotros hoy día queremos compartir este principio. Lo pueden leer ustedes en Levíticos capítulo 11, ahí ya aparece relatado todos los animales, ya sean terrestres, ya sean aéreas, ya sean del agua, ¿cierto? Cuáles son los que yo tengo que alimentarme y cuáles son los que yo tengo que desechar. Y es importante que podamos leer algunos principios para que ustedes lo puedan recordar. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis, de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña, y que tiene la pezuña hendida, y que rumía, este comeréis. ¿Ya? Esto empero no comeréis de los que rumían y de los que tienen pezuña. Y empieza a hablar del camello, porque rumía, mas no tiene la pezuña hendida. Habéis de tenerlo por inmundo. Y ahí ustedes pueden leer todo el capítulo 11 y se pueden ir dando cuenta cuáles son los animales que Dios permitía para ese entonces para Israel, ¿cierto? Cuáles eran los animales que debían abstenerse, como también cuáles de ellos eran permitidos por Dios para su alimentación. Bien, nuestra hermana Fabiola comentaba un poco acerca de algunas enfermedades. Nuestro hermano Belenco nos daba el inicio de la ley, cómo opera Dios a través de la ley. Las enfermedades, yo creo que cada uno las conoce. ¿Por qué siempre por decir algo, en las carnicerías, cuando matan a un cerdo, tienen que mandarle a hacer análisis? Yo creo que ese es el primer hecho que a nosotros nos tiene que llamar la atención, si es que Dios hubiese permitido la alimentación del cerdo, por ejemplo. Ahora, Dios no es que haya dicho estos animales son inmundos, sino que nosotros los consideremos como inmundos, porque dice que toda la creación de Dios en el Génesis, todo lo que hizo era bueno. Entonces lo que hizo en el cerdo, lo que hizo en los mariscos, lo que hizo en todo, en el pulpo y todo lo que está en el mar, el camello, como nombraba nuestro hermano, son todas cosas que son creadas por Dios y son buenas, solamente que tienen un fin y un propósito dentro de esta tierra. Entonces, sobre las enfermedades mismas, uno ve que el cerdo, ¿qué lo transmite? Triquinosis. Lo primero, es una enfermedad que después la persona en sí queda con algunos problemas, entonces después ya no puede entrar a consumir más cuando la triquinosis es muy fuerte a través de la contaminación del cerdo. Ahora, en la composición misma del cerdo, uno ve que en el tocino, el cerdo, por eso está preparado, porque el cerdo puede comerse un ratón, puede comer todo lo que está, toda la basura y todos esos parásitos que queda, todos los va dejando en el tocino. Entonces el cerdo en sí no se enferma nunca.
pero sí es un foco de transmisión importante, importantísima a la hora del consumo hacia el hombre. Entonces aquí podríamos nosotros hacer una pregunta, que la distinción que Dios hace, ¿cierto?, en el libro de Levíticos, de los, porque usted me imagino que en la casa lo va a leer, y donde aparece la palabra, ¿cierto?, de animales limpios y animales inmundos. Entonces, con la aclaración que usted nos está haciendo, podemos enfocar que Dios obviamente pensó en todo. Y hay animales, entonces aquí me gustaría que pudiéramos aclarar cuáles son, por qué Dios hizo la distinción entre limpios e inmundos. Ya, obviamente que tiene que ver con los animales limpios, tiene que ver con todo lo que se le permitió al hombre consumir. Entonces ahí ya parte ese concepto. Los animales inmundos en el fondo es por la función que ellos tenían que realizar dentro del ecosistema. Estamos hablando de que la cholga, usted puede tener un vaso de agua y usted puede echar ahí heces humana y tira el marisco ahí, y el marisco se va a comer toda la heces humana, porque el marisco es un purificador del mar. Usted lo puede preguntar a un biólogo marino. Si usted parte el mar en la mitad, si usted lo partiera, se daría cuenta que los alimentos que Dios nos permite que consumamos viven en la primera capa del agua. Entonces, en la primera parte del agua. Ahí podríamos decir que son alimentos, o sea, animales limpios. Limpios. Viven en la primera parte del agua. Ya después de la mitad hacia abajo vienen los purificadores, y abajo están todo lo que son los crustáceos, o sea, animal muerto que cae abajo, que muere por diferentes razones, vienen los crustáceos y se comen estos animales, para que, o si no, sería una cloaca el mar, sería la cloaca del mundo, en el fondo. Entonces, por eso es importante, y tan importante es hoy día, que nos cuidemos de este tipo de animales, porque es un ente peligrosísimo a la hora de las enfermedades. Y yo quiero tocar este tema para ir cerrando el punto. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que proviene del cerdo, que se llama cisticerco, que es un parásito que se puede ir a cualquier parte de los músculos, pero puede traer consecuencias aún más terribles, que puede generarse una neurocistocircosis que puede irse al cerebro, y ese cerebro puede ser tratado con un infarto cerebral, pero al final la persona queda con epilepsia, queda con una infinidad de cosas dañinas. Entonces, ¿cómo Dios, la pregunta que nos debemos hacer usted en casa y nosotros, cómo Dios iba a permitir que dentro de toda la creación, que era buena por supuesto, iba a permitir que estos animales nos pudieran causar enfermedades a nosotros? Por eso es importante que analicemos siempre desde el punto de vista de lo que nos plantea Dios, a un concepto más global que individual. Quiero leer otro principio bíblico que es el argumentarlo por la palabra de Dios, y es porque la información que está entregando nuestro ministro respecto al daño que provoca en la salud de las personas el alimentarnos de cerdo principalmente, ¿ya? Imagínense que una ley que fue hace cuántos años atrás, antes de Cristo, 4000 años atrás, declarada por Dios, ¿cierto?, para su pueblo, pero principalmente el ejemplo que da nuestro ministro es importante destacar por qué Dios prohíbe, o sea, dentro del principio dice la prohibición del cerdo. Dice, en el versículo 7 del mismo capítulo que estaba leyendo, dice, también el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, mas no rumía, tendréislo por inmundo. Entonces, a ver, dentro de los animales terrestres aparece el puerco. Ahora, hay dos cualidades importantes que deben tener estos animales terrestres para ser consumidos. Ya, tienen que, en primer lugar, tienen que rumiar, ¿cierto? Pero además tienen que tener la pezuña hendida. Entonces, por lo tanto, para poder ser alimentados tienen que tener esas dos cualidades, ¿ya? Pero sin embargo, respecto al puerco dice, el puerco no lo debemos comer porque tiene la pezuña hendida como cualidad, mas no rumía, ¿ya? Entonces, a eso, como decía nuestro ministro, desecharlos como inmundos, ¿ya? De alguna manera tenemos que, no es que Dios haya criado mal al cerdo, sino que la función que cumple el cerdo no es para que nosotros nos alimentemos, sino porque tiene una función para poder ayudar a mantener el ecosistema. Y ahí va el argumento que trae nuestro ministro respecto a por qué es dañino el cerdo para nuestra salud. O sea, podríamos decir que todos los animales que Dios hace la distinción que son inmundos,
son como para la conservación del ecosistema. Exactamente. Así es. ¿Ya? Y quiero dejar un puntito solamente súper básico. A lo mejor todos en la casa no conocen lo que significa que un animal rumee. Claro. Porque puede pasar también que a lo mejor, porque si usted se da cuenta, el cerdo tiene el movimiento de la mandíbula, es recto, es así solamente, así como el cerdo. Pero en cambio, el vacuno y los animales que se pueden consumir, el rumeo, es este movimiento circular que tiene la mandíbula para que ellos se alimenten. Entonces, es bueno poder aclarar también este tipo de conceptos, a lo mejor porque algunas personas no lo pueden conocer. Un animal que rumía, por ejemplo, el buey. El buey, claro, ¿cierto? justamente. El caballo rumía, Pero no tiene la suya en pero no se debe comer porque no tiene la pezuña hendida. ¿Ya? Entonces tiene que tener esas dos cualidades. Bueno, por eso es importante, ¿cierto?, que nuestros televidentes que están en sus casas puedan leer Levítico 11, ¿cierto? Correcto, Allí está las características de los animales que Dios nos enseña, ¿cierto?, que debemos comer, y animales que no se pueden comer. Esto no significa, ¿cierto?, que Dios los tenga como animales malos, sino que nosotros debemos tener, ¿cierto?, como animales que tienen que cumplir su función y no son para el consumo humano. Correcto. Las vedas, por ejemplo, que se producen en el mar, es debido a la sobreexplotación de muchos crustáceos. Correcto. ¿Ya? Cuando ustedes leen Levíticos capítulo 11, habla de los animales del agua, del mar. Y solamente Dios dice que los que nosotros debemos alimentarnos son aquellos que tienen aleta y escama. Y nuestros ministros hablaban de que si uno viera la parte científica o donde ellos viven, el hábitat es muy distinto en comparación a los crustáceos. Los peces con aleta y escamas principalmente tienen un hábitat como en la segunda o la primera etapa, superficie, ¿cierto? En su hábitat, donde se encuentra la mayor cantidad de agua purificada por el trabajo que realizan todos los crustáceos y mariscos y moluscos y todas esas especies que las creó Dios para que mantengan el ecosistema. Bueno, es importante, ¿cierto?, porque como decía yo en la introducción, que hay mucha investigación, ¿cierto?, que usted busca en Google, se van a encontrar y usted puede analizar qué animales, ¿cierto?, son los que se están consumiendo hoy en día en distintos países, que según estas investigaciones pueden provocar todo este tipo de enfermedades. Por eso es que es importante, ¿cierto?, que nosotros como iglesia podamos recordar, ¿cierto?, que Dios estableció una ley para que nosotros estemos bien también, ¿cierto? Y hay otro concepto que tenemos todos que poder analizar. Esto debemos hacerlo en un programa extenso, tan solo como esto, pero por eso yo hoy día solamente lo voy a nombrar, usted investíguelo en casa también. El cerdo tiene una cualidad que no muchos tienen, que el cerdo puede ser un receptor de enfermedades virales. Entonces, cuando hay una recepción de enfermedades virales, puede generarse por otro ente y el cerdo absorbe esto, y después cuando llega al ser humano se generan problemas virales principalmente, y como este tipo de pandemia que estamos generando hoy día. Pero esto, como les digo yo, es un programa solo que tenemos que hacer a través de esta argumentación, porque esto también está comprobado a través de la ciencia, que el cerdo es un transmisor, es un receptor, perdón, de enfermedades, de este tipo de enfermedades, porque es importantísimo por eso el cuidado de la alimentación que nosotros tenemos y que nos echamos nosotros a la boca, porque eso, principalmente hoy día, han dicho médicos que uno de los mayores, porque la humanidad en sí está teniendo tanto cáncer verdaderamente por la alimentación que nosotros estamos llevando. Y un concepto súper básico: cuando usted en la casa a lo mejor hace un cerdo en bistec y lo tira a la plancha, usted se da cuenta que el cerdo, como tiene grasa entre medio, al final nunca termina bien cocido, porque la cantidad o la forma que tiene la carne cuesta mucho que se pueda llegar a poder cocer a cabalidad dentro de toda su formación. Entonces, dentro de toda la grasa, el cerdo trae elementos y parásitos, y eso es lo delicado. Por eso Dios creó la naturaleza de esta forma. Por eso dijo no a algunos conceptos, a algunos tipos de alimentaciones, porque sabía que dentro de todo
iba a quedar ahí enfermedades para el hombre, y ese es el tema que podemos analizar siempre. Bueno, nosotros muchas veces podemos conversar con gente de denominaciones cristianas y gente que no asiste a iglesia y puede decir, a Dios no le importa lo que nosotros comemos. ¿Qué nos dice Dios? ¿A Dios le importa lo que nosotros comemos? Por supuesto que sí, principalmente como ya había dicho yo anteriormente, a su pueblo que Él escogió. Hay un principio que dice en Éxodo, que nos estaba buscando, Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, el verso 6 me parece que es. Hermano ministro, ¿me puede ayudar? Si por ahí está en el 19, ahí está, estaba cambiado de visita. Le dice a su pueblo, que antes de entregarle, ¿cierto?, hacer la alianza con el pueblo de Israel, le dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, gente santa, y además le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entendiendo de que las leyes de Dios son santas, debemos considerarlas de esa manera. El apóstol Pablo dice, porque tus mandamientos son buenos, porque son justos y son santos. Entonces, dentro de la ley que Dios entrega de la alimentación, desde luego que tenía Dios una preocupación por su pueblo, con el fin de entregarle, ¿cierto?, y hacer la distinción de los animales limpios e inmundos. Entonces era una preocupación para su pueblo, y obviamente que para nosotros también esos principios son vigentes para la comunidad actual, para la iglesia de Dios actual. Deben estar vigentes en nuestra sociedad, principalmente en nuestras iglesias. El tema es que hoy día se contradice aquello que respecto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice que estas leyes fueron abolidas, que ya no tienen validez. Pero sin embargo, la Sagrada Escritura sí le dan la trascendencia y la importancia hasta nuestros tiempos y hasta el futuro, hasta cuando tengamos vida. La preocupación de Dios de mantenernos santos, limpios, no tiene que ver solamente de mente, sino también tiene que ver con nuestro cuerpo, de preocuparnos de aquello. No podemos aprovecharnos de la benevolencia de Dios, es decir, bueno, yo como de todo porque de alguna manera Dios me va a sanar. Y eso se usa mucho hoy en las comunidades de la iglesia. Como sabemos de que Dios es nuestro sanador, nos aprovechamos de descuidar nuestro cuerpo, nos aprovechamos de infringir sus mandamientos, porque también respecto a aquello tenemos abogado en Cristo y Él de alguna manera nos justifica. Y respecto a la alimentación, bueno, tenemos nuestro sanador y Dios tomará un instrumento para que me sane. Pero yo creo que cuando Dios dice que es nuestro sanador, principalmente Él nos pone las instrucciones antes y nos previene antes para poder dañar nuestro cuerpo y enfermarnos, o como también trabajar nuestra mente, nuestra conciencia respecto a los principios. Amén. Bueno, vamos a dejar, ¿cierto?, algunas preguntas para el segundo bloque, para que usted pueda procesar en su cabeza, ¿cierto?, todo lo que nosotros hemos dicho y pueda reflexionar que lo que la palabra de Dios nos enseña debe significar para nosotros el espejo, ¿cierto?, que por misericordia nos da. Y Dios nos enseña a través de su Sagrada Escritura, ¿cierto?, que hay leyes. Y en una de las, no me acuerdo bien la cita, cuando Dios dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces ahí Dios nos enseña, ¿cierto?, que nosotros tenemos que razonar lo que nosotros estamos entendiendo para después ponerlo en práctica. Entonces si nosotros decimos amar a Dios, ¿cierto?, tenemos que cuidarnos íntegramente. Exactamente, sí. ¿Cierto? No solamente con la adoración, sino que también con nuestro cuerpo, con nuestro templo, que con lo que nosotros nos presentamos delante de Dios. Así que vamos a invitarnos a una pausa musical para ya volver ya a concluir unos poquitos más preguntas que nuestro hermano se nos adelantó un poquitito, pero usted espérennos para poder concluir y esperando, ¿cierto?, que usted no se aburra con este tema. Así que lo invito a una pausa musical.
Paciente y de amor, te alabo pues Él me sana y es mi Salvador. Te soy y a su templo acudí, unante a mi Lord. Gloria a Dios quien gobierna con gran majestad, bajo sus alas se alberga con suma lealtad. Suave dolor, quien no desecha jamás, a quien le ama de verdad. Gloria a Dios que te quiera con sabia maestría, te da salud y con mano amorosa te guía. En tu aflicción siempre te dio protección, no te olvido ni un día. Gloria a Dios, todo mi ser anhela alabarle, todo mi bien te venga presto por orarle. Que una vez salga de ellos también, todos queremos robarle. Estamos de vuelta en un programa A la Luz de la Verdad, siguiendo con lo que nosotros estábamos, ¿cierto?, hablando, que era la ley alimenticia, la importancia, ¿cierto?, que tiene para los cristianos el poder saber qué nos enseña Dios en relación a los alimentos que nosotros debemos consumir. Y habíamos concluido ya, ¿cierto?, en el bloque anterior, que es lo que nos dice la Sagrada Escritura a través de Levítico 11. También hablamos sobre los animales limpios y los animales inmundos, porque Dios hace la distinción, ¿cierto? Y la importancia, ¿cierto?, que Dios nos da darle la importancia, si le importa que si nosotros qué comemos en realidad, ¿ya? Y ahora para seguir con el tema, me gustaría que pudiéramos conversar, y ahora ya adelantándonos más a nuestros tiempos, al nuevo pacto, como se puede decir, en relación a este tema. ¿Fueron abolidas en el nuevo pacto las leyes alimenticias? Me gustaría que pudiéramos conversar sobre... Las leyes de Dios no han sido abolidas, y principalmente la ley que se da a conocer ahora, desde luego que no, porque por lógica uno puede decir cómo Dios, después de haber sacrificado, ¿cierto?, iba a cambiar el sistema inmunológico de los animales, o de alguna manera, y esos animales que eran inmundos para Israel, que no se debían comer, ahora iban a ser puros. O sea, el perdón del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver principalmente con el perdón de los pecados del hombre, ¿cierto? Pero más allá de hacer un cambio en la alimentación del animal, porque yo que tengo noción, el cerdo siempre ha sido cerdo por toda su vida. No ha habido una evolución de ser un carroñero a ser un animal limpio y que se pueda domesticar hoy día, o en el cual uno pueda alimentarse. Entendemos de que la ley de Dios es por siempre. Entendemos que nuestro Señor Jesucristo Él dice que no vino a abrogar la ley, ¿cierto?, sino que Él vino a cumplir. Pero el contexto de cumplir tiene que ver principalmente con obedecer los mandamientos de Dios y con la función que Él venía, principalmente traía Él con respecto a lo que era el sacrificio. Pero no toca nada de lo que tiene que ver con la alimentación. Aunque existen algunas controversias que obviamente las vamos a conversar ahora, porque es importante eso. Gracias. ¿Algo que aportar? No,
para entrar netamente en la situación de esta generación de las controversias, es importante que vayamos desarrollando, yo creo que 2 o 3 puntos que las iglesias en realidad, las iglesias evangélicas usan en el fondo en todo lo que tiene que ver con justificar la alimentación, la mala alimentación, debemos decirlo, porque no es una buena alimentación, la mala es la alimentación, así que es importante que podamos entrar en estos principios para ir canalizando todo lo que se nos venga ahora y para poder que las personas y todos nosotros entendamos, porque estamos todos bajo la ley. Esta situación no es que sea para algunos. Cuando Dios dice que todas las cosas que están debajo del sol son mías, dice la palabra de Dios, y Él las formó con un propósito, aquí entendemos que estamos todos bajo una misma ley. Bueno, para poder ya ejemplificar, ¿cierto?, el tema de que no queda abolida la ley en relación a la ley alimenticia, hay una controversia en la Sagrada Escritura que las mayorías de las denominaciones citan, ¿cierto?, para poder afirmar que Dios limpió los animales. Claro. ¿Ya? Y eso está en Hechos capítulo 10. Entonces me gustaría que pudiéramos profundizar, ¿ya? Cuál es el sustento, ¿cierto?, que nosotros tenemos para decir que la ley alimenticia sigue vigente hasta el día de hoy. Sí, este capítulo es un capítulo completo que es importante que ustedes lo puedan revisar, porque se van a dar cuenta de algo que es maravilloso, porque de alguna manera a veces sacar de contexto un principio, sacarlo y darle una explicación, eso genera la confusión que existe, y esa confusión tiene que ver con una creencia y que está en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos una situación en la cual Pedro se ve en una situación de una visión, en un estado de éxtasis, y comienza a ver un lienzo que aparece, ¿cierto?, con ciertos animales de todo tipo de especies. Dice que habían reptiles, cuadrúpedos, ¿cierto? Y él de alguna manera quería entender qué es lo que ocurría con aquello. Es importante también, antes de darle mayor explicación a esto, es importante la función que tenía Pedro en ese entonces. Es importante que el contexto de estos principios bíblicos, hay que irse a los tiempos del pueblo de Israel. Hay que entender de que el pueblo de Israel tenía claro de qué animales tenían que alimentarse y cuáles no, cuáles tenían que desechar por la función que cumplían. Entonces no había duda en ello, y tampoco había duda en Pedro, porque él era un judío. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo eran judíos, de ninguna otra nacionalidad. Entonces, cuando Pedro ve este lienzo, él responde. A ver, vamos a ir leyendo un poco algunos principios. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. ¿Ya? Este vio una visión manifiestamente como a la hora nona del día, en que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Él, puesto en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria, a la presencia de Dios. Envía pues ahora a hombre a Jope, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Ya? Entonces ahí ya vemos una figura, un personaje que es Cornelio, y que delante de Dios era considerado por sus limosnas, ¿cierto?, porque era temeroso de Dios, y le da la misión de que él tenía que llamar a Pedro, que obviamente el apóstol Pedro. ¿Y qué ocurre con Pedro en ese entonces? Vamos al versículo, el versículo 10 dice: y aconteció que le vino un gran hambre y quiso comer, pero mientras disponía sobrevínole un éxtasis. Aquí estamos hablando de Pedro. Y vio él el cielo abierto, que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado a los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Ya?
Entonces todo el mundo cristiano hoy en la actualidad usa este principio haciendo entender de que lo que Dios estaba revelando en ese momento era que ya se podían comer todos los animales que Pedro ya había visto en la visión, y que esas privaciones que tenía el pueblo de Israel no eran ya para el pueblo cristiano o para la iglesia del Nuevo Pacto o para la actualidad, ¿ya? Entonces eso hasta ahí se puede entender de esa manera, pero hay que seguir leyendo el relato, porque ahí no termina este relato, hay que continuar leyendo, porque de alguna manera esto trae una enseñanza muy importante y que trasciende a lo que es la alimentación. Acá lo que queremos decir es que estos principios del libro de los Hechos, capítulo 10, no está hablando de la alimentación, sino que dice otra cosa. Vamos leyendo, dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, dijo, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Ya? Entonces Pedro ve el lienzo, y cuando escucha esa voz, Pedro, mata y come, Pedro dice: no, porque esto está en contra de mis principios. Jamás he comido cosa inmunda, porque él ve, Pedro, que ahí ve el cerdo, el puerco y todos esos animales que estábamos leyendo, habíamos leído en Levíticos capítulo 11, donde está relatado, ¿cierto? Entonces Pedro ahí entra en un estado de encrucijada personal, ¿cierto? Porque en realidad igual estaba oyendo algo divino y algo quería decir. Dice, entonces, y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto hoy aquí? Los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntó por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Ya? Y aquí entonces hay que entender lo que es el relato. O sea, tenemos en primer lugar a Cornelio, que recibe una visión, por su bondad, por su cualidad. Dios le dice: ve donde Pedro, envíalo antes a buscar a Simón Pedro, ¿cierto? Porque él tiene que entregarte algo, me imagino, o tienes que conversar con él. Aquí de alguna manera se iba a revelar algo que era muy importante. Y Pedro empieza a entender esto cuando llegan estos hombres. Ya llegan estos hombres y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu de Dios, ¿ya? Le dijo el Espíritu de Dios: y aquí 3 hombres te buscan. ¿Quién lo había mandado a estos hombres? Cornelio. Pero ¿quién le había dado la orden a Cornelio? Dios, a través de su ángel, ¿cierto? Ya, y estando Pedro, levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, el Espíritu de Dios, o Dios mismo, ¿cierto? A través de su Espíritu, había hecho este reencuentro con los hombres de Cornelio y Pedro. Y dentro de ellos estaba toda esta confusión que tenía Pedro para poder comprender la visión. Y ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a tu casa y oír de ti palabra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la invitación? Era que Pedro tenía que ir a la casa de Cornelio. ¿Y qué tenía que ir a hacer Pedro allá? Hablar de Jesús, hablar de las enseñanzas que había recibido durante 3 años y medio de su maestro, y obviamente de todo lo que estaba revelando nuestro Señor Jesucristo y todo lo que venía con los cambios y las mudanzas del nuevo pacto, ¿ya? Entonces, obviamente que Pedro se decide y va a donde Cornelio, ¿cierto? Llega a donde Cornelio, para no seguir leyendo toda la lectura. Y ahí empieza a comprender de qué se trataba esta visión del lienzo. ¿Qué es lo que era Cornelio? ¿Era judío o gentil? Era gentil. Claro. Entonces, ¿qué nos deja esto? El que considere Pedro la visión del lienzo y diga: Pedro, mate y come. No, Señor, nada del mundo de comida. Tiene que relación, obviamente, si uno entiende la cultura de Israel, cómo miraba a los gentiles, los judíos lo miraban con rechazo a los gentiles. Exactamente. Lo miraban con rechazo. Entonces, aquí ellos, para que un gentil pudiera entrar, como también lo dice el libro de Isaías, tenía que circuncidarse primero. O sea, antes de circuncidarse, nosotros poco menos que no podíamos conversar, decían los judíos. Ese era el concepto. Entonces, ahora le está diciendo a Pedro, le decía:
a través de la razón del lienzo, le decía, hey, no consideres inmundo lo que yo también he podido limpiar. Y eso tiene que ver relación a que nuestro Señor Jesucristo murió por toda la humanidad, no tan solo por el pueblo judío, sino por toda la humanidad. Ahora, la Iglesia de Dios, como lo habíamos hablado en programas anteriores, en el libro de los Hechos, parte de la Iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo y parte a evangelizar. Entonces, ahora ya no iba a importar que fuera judío, gentil, griego, romano, capadocio, como dice en Hechos capítulo 2, Ponto, no iba a importar la nacionalidad. Lo importante era que la ley de Dios, a través de todos estos conceptos que estamos hablando hoy día, iba a estar vigente, y ahora la verdad de Dios era para todo el mundo. Entonces le dice a Pedro, y Pedro era, no tenía el mismo, o sea, era el mismo espíritu que tenía Pablo, pero Pedro era judío, tenía un carácter especial, él era muy celoso, muy celoso con las cosas de Dios. Entonces él entendía que verdaderamente entrar a un gentil como que, y eso le trajo algunos problemas dentro de, si uno ve la carta a los Gálatas, precisamente cuando Pablo lo reprende firmemente, porque Pedro llegaba a los judíos, andaba con los judíos, y después iba con los gentiles, estaba con los gentiles, entonces le costó mucho. Entonces por eso es importante ver la contextualidad de las cartas siempre, entender que no puedo sacar yo un versículo de contexto y decir, este es el versículo que voy a ocupar yo, aquí Dios limpió todas las viandas, limpió todos los alimentos, así que no hay problema, podemos consumir absolutamente de todo ahora. Tenemos que leer la contextualidad de la carta, el concepto histórico de la carta. Cuando uno en esos tiempos pololeaba, uno mandaba cartas, por ahora uno ya se toma el teléfono y llama, o manda, claro, justamente, o llama a su polola por WhatsApp y todo. Pero antes no, uno tenía que escribir carta, y no creo que esperando de la polola uno la carta ahí a leer de la mitad abajo, o solamente al final, la leía completa. Todo el detalle. Todo el detalle, la volví a leer una vez y dos veces para ver todo lo que venía escrito. Entonces, la Biblia, discúlpeme que le ponga estas cosas a lo mejor tan banales, pero la Biblia es esto. Nosotros tenemos que mirar la contextualidad y ver las cosas, ver los caracteres de los apóstoles, cómo a ellos les costó irse desarrollando y por qué Dios precisamente le envía un lienzo de animales para entender la situación de los gentiles. Entonces uno ahí va comprendiendo y dice, chuta, claro, a Pedro le costaba esta relación humana con los demás que no fueran judíos. Entonces ahí está, entonces que Cornelio haya venido como este gentil que iba también a poder proceder por la iglesia en adelante, era el contexto de lo que estábamos hablando ahora. Claro, es muy interesante lo que dice nuestro ministro, porque hay que saber, hay que tener en conocimiento de que los judíos eran los judíos, y para la cualidad y la característica principal del judío era que tenía que ser circuncidado para pertenecer al pueblo, para ser pueblo, el pueblo santo. O sea, la cualidad de un judío, incluso extranjeros se podían adherir, ¿ya? Pero el extranjero tenía que cumplir con el mandamiento de la circuncisión. Entonces, quien no fuera incircunciso, para los judíos eran considerados inmundos. Y aquí yo quiero ir terminando el relato, porque para ir abrochando este tema que es muy importante, porque como decíamos, es uno de las controversias más tocadas, más citadas por el cristianismo, y que ahora obviamente que es importante que usted lo comprenda de esta manera, porque lo dice la palabra de Dios, y que ya no lo va a entender, ya no va a ser un argumento, ya, porque no habla principalmente de la alimentación. Seguimos. Y como Pedro entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies adoró a Pedro. Imagínense el testimonio que tenía Pedro, ¿ya? El testimonio que tengo yo. O sea, no esperemos que se nos arrodillen, porque la adoración es para Dios, ¿cierto? Pero ya tenía un testimonio Pedro. Dice, y hablando con él, ¿cierto? Más Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Cornelio ya había hablado con muchos respecto a lo que era, quién era Pedro y qué enseñanza traían los apóstoles para ellos principalmente. Y les dice, vosotros sabéis, Cornelio dice, vosotros sabéis, perdón, aquí responde Pedro, dice, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a extranjero. ¿Ya? Entonces Pedro entendía, ahí empezó a entender. Y también para los judíos era difícil relacionarse. Más me ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame común o inmundo. Yo creo que ahí está más que claro. A lo que se ¿Cierto? refiere No está hablando de la alimentación. No está hablando de que Dios con el lienzo había limpiado los cerdos, ¿cierto? Y ahora que son limpios para poder alimentarnos, ¿ya? Porque lo hizo el sacrificio de nuestro Señor Jesús. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con los hombres gentiles. Y dentro de los hombres y de la gente gentil entramos nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios a Pedro? Que ya con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se abre una ventana, se abre una puerta para todo el mundo. Ya no los gentiles, ya no los judíos tenían acceso a la ley de Dios. Ya no los judíos tenían acceso a las promesas de Dios, sino que también todos los gentiles, y comienza con Cornelio. Comienza con Cornelio y con toda la gente que estaba con Cornelio, y de ahí en adelante comienza toda la difusión del Evangelio. Bueno, es interesante este tema porque, como bien decía, hay que leer completo el relato para poder entenderlo. Así que esperamos, ¿cierto?, que las personas que están, ¿cierto?, en su casa puedan volverlo a leer, ¿cierto? Esto, así como Pedro, muchas personas de repente somos reacios a poder abrirnos frente a situaciones en las cuales Dios a nosotros nos está enseñando. Y así como Pedro tenía un carácter y era celoso de las cosas de Dios, ¿cierto? Entendió esto, que para él el tema de él no era la alimentación. No. Lo que Dios le estaba enseñando a través de la visión del lienzo es que él tenía que aceptar, ¿cierto?, a los gentiles. Y era el mejor ejemplo para que él comprendiera. Comprender. El mejor ejemplo para que él comprendiera. Amén. Ya, vamos a pasar, porque ya el tiempo pasa y la televisión pasa muy rápido, a otra controversia, ¿ya? Para que usted también esté atenta y podamos, a través de esta conversación, ir viendo qué pasaba en ese entonces. En 1 Corintios, en el capítulo 8, surge una controversia entre los hermanos de Corintio y Pablo, ¿ya?, sobre las carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces aquí vamos a conversar y vamos a entender a qué se refiere con esta controversia, porque es importante aclarar. Bien, antes de esto debemos hacernos toda una pregunta. ¿La Biblia se contradice? No. Entonces, cuando nosotros encontramos dentro, si hemos aclarado la situación de Pedro, y encontramos algo que a nosotros no nos cierra y que nos está llevando a, por ejemplo, a decir, estoy justificando el poder comer cualquier tipo de alimento, tengo que entrar ya en la lingüística de la Biblia, tengo que entender obviamente la carta. Y antes de leer 1 Corintios capítulo 8, quiero leer el 10 de 1 Corintios, porque aquí dice, el capítulo 10 de Corintios, versículo 25, dice que todo lo que se vende, y aquí había una controversia por la situación del sacrificio a los ídolos. A ver, la iglesia estaba creciendo, se estaba desarrollando, y como nos pasa a muchos, que nos ha pasado principalmente cuando llegamos y estamos conociendo la verdad, ¿no es cierto? Y empieza también el primer amor, como muchos conocen, pero también empieza a ser odio. Entonces empezamos nosotros a restringirnos absolutamente, y yo aquí estoy hablando no tan solo de la situación alimenticia, sino en todo el aspecto espiritual. Uno trata de ser un buen cristiano cuando está iniciándose, apartarse de todo, cierra puertas y la situación, porque el primer amor es así. Entonces, dentro de esta perspectiva, se generaba esta situación entre Corintios y los romanos, porque Corintios fue escrito alrededor del año 55, 56, y la carta a los romanos tiene que haber sido alrededor del año 57. Entonces Pablo dice que desde los Corintios escribió la carta a los romanos. Entonces, porque hay otras controversias en el libro de los romanos también relacionadas a esto mismo, pero vamos a aclarar esto. Empieza Pablo en Corintios capítulo 10, versículo 25, dice: de todo lo que se vende en las carnicerías, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Entonces, si yo nombro carnicería hoy día, voy a cualquier carnicería, tanto de nuestro pueblo o de San Rosendo. ¿Qué carne encuentro aquí? De todo. De todo. O sea, de lo que... Vacuno, cerdo, Yo he visto en carnicería hasta carne de caballo. caballo, claro, carne de caballo. Entonces, pero pollo. fíjate, hoy encontramos de todo, ¿no es cierto? Claro, entonces dice, de todo lo que se sirve en carnicería, comer sin preguntar. Entonces las personas llegan y dicen, no, entonces yo voy a ir a una carnicería, aquí justifico que yo puedo comer carne de cerdo, puedo comer cualquier cosa en la carnicería. Después dice el versículo, porque el Señor, porque del Señor es la tierra y lo que hinche,
Y si algún infiel os llama que reís ir de todo lo que se os pone delante de comer, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Entonces dice ahora, esta situación podemos comer todo lo que está en la carnicería porque este es el argumento. Pero aquí no era el tema lo que había en la carnicería, porque lo que se sacrificaba a los ídolos principalmente eran toros. Entonces todo lo, principalmente en Corintio, toda la adoración a otros dioses era principalmente este concepto de toro. Entonces, ¿a qué apuntaba Corintio? Como lo hemos dicho muchas veces, Israel, ¿por qué fracasó? Porque todos estos sacrificios animales que él presentaba en el templo y lo que tenía que hacer apuntaban netamente a la conciencia, ¿no es cierto? Y acá, principalmente, esta situación de la fe, principalmente, apuntaba a la conciencia, porque en el capítulo 8 de la 1 Corintio dice, bueno, al final del 8 dice, en el 13, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por lo que escandalizara a mi hermano. O sea, si yo estoy viendo que voy a ir a una carnicería, que Dios dice en el fondo que no importa que sea, porque lo que es de Dios, el capítulo 8 dice, lo que es sacrificado a los ídolos, ¿quiénes son los ídolos frente a Dios? No son absolutamente nadie. Entonces, el que yo pueda comprar carne en la carnicería sacrificada a los ídolos, que se podía comer obviamente, porque no era el concepto de que había una carne de cerdo, por ejemplo, se podía hacer, pero habían algunos que eran un poco más, poder decir que le afectaba más. Entonces, si a esa persona que le afectaba más por yo ir a la carnicería y comprar esta carne de toro que era sacrificada al oído, mejor me abstuviera. Me abstuviera a través de la conciencia. Por eso el capítulo 8 dice al final del versículo 13, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, ir a comprar carne a la carnicería, que representaba obviamente el sacrificio a los ídolos, este toro, caer, jamás comeré carne por que no escandalizar a mi hermano. O sea, estaba llamando que tenía en ese momento de bien autocuidarse cada uno de ellos. O sea, la persona que tuviera la conciencia y entendiera verdaderamente que esto no iba a afectar absolutamente nada, que lo hiciera. Pero si en algunos que había controversia en la conciencia, está bien. Yo me abstengo porque ustedes, hermano, no tropiecen, no caigan, no se hagan ningún problema. Entonces, a ese concepto, imagínense cómo hilaba Pablo a esa altura que hoy día nosotros muchas veces echamos para adelante nuestro cristianismo. No importa que el hermano venga más atrás, que venga con dificultades, pasamos y somos avasalladores nomás, no importa esta situación. Entonces nos llama también a que frente a todo, este era el principio de la alimentación, pero frente a todo debemos autocuidarnos cada uno de nosotros. Entonces ese es el espíritu de lo que hablaba en Corintio y no era otro. Entonces, por eso es importante, y volvemos a recalcar esto, primero la lectura de las cartas. No saquemos de contexto, leámosla, busquemos el antecedente histórico, por qué se generó. La Biblia no se contradice absolutamente nada. Si usted ve algo que está viendo que hay algo que está fuera de lo normal, tenemos que buscar a lo mejor la etimología de la palabra, el griego principalmente donde está escrito. Entonces vamos a entender en ese momento que el contexto de la traducción falló. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de lo que está puesto aquí, no falla. Entonces por eso es importante no leer y no se quede con lo que le diga su pastor, no se quede con lo que le diga el predicador de su iglesia. Ahora obviamente no nos podemos juntar, pero en su iglesia pregúntele estas cosas, avance en el estudio de la palabra de Dios para que podamos entender que Dios no quiere el mal para el hombre. O sea, usted le va a dar un murciélago a su hijo porque si usted me argumenta que se puede comer cerdo, entonces podemos comer una babosa, podemos comer murciélago, podemos comer absolutamente de todo, como lo hacen los chinos. Entonces generamos un mercado así como el de Luján, podemos tener todos los animales ahí y vamos sacrificando y vamos comiendo absolutamente de todo. Si comemos cerdo, entonces puedo comer murciélago. Entonces, a lo mejor usted me puede decir, ¿esto es algo cultural? No es algo cultural. Esto es algo de obediencia a la ley de Dios y de que Dios siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Eso. Bueno, importante, ¿cierto? Estos temas, como bien decía nuestro ministro, lo importante es que nosotros los podamos entender con el Espíritu de Dios. Así es. Porque si el Espíritu de Dios no está, es difícil. Es como lo que le pasó a Pedro. Claro. Pedro, ¿cierto? Dios a él lo eligió para hacerle entender lo que él le costaba entender. Sí. Y eligió justamente la visión del lienzo. ¿Ya? Así que para nosotros ha sido un gusto poder compartir estos temas
bien es cierto que es muchas veces complejo cuando nosotros estamos, ¿cierto?, en nuestro cuadrito, ¿cierto?, sentadito, de confort, donde nosotros hacemos lo que se está acostumbrado a hacer por años, ¿cierto? Y nos cuesta, ¿cierto?, leer la Biblia desde perspectivas diferentes, pero es importante hacerlo. Y cuesta dejar esas cosas también. Y cuesta dejar Nosotros esas cuando cosas. lo aprendimos, comíamos de la misma manera como come el mundo. Las personas que no conocen el Exactamente. ¿cierto? Entonces, pero ya a través de la palabra de Dios, cuando uno ya la va entendiendo, porque Dios va poniendo el Espíritu en uno y se va dando cuenta que todo tiene que ver para nuestro propio bien. Nuestro propio beneficio. Así que es importante, esperando que en su casa haya sido gratificante poder, ¿cierto?, conversar estos temas y poder de alguna u otra manera hacer ver que Dios a través de su palabra no es serio. O sea, la palabra de Dios debe ser nuestro espejo. En ella nosotros tenemos que reflejarnos, ¿cierto? En ella tenemos que nosotros sacar los mejores ejemplos, porque lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para que nosotros no caigamos en lo que cayeron, ¿cierto?, los pueblos que están de la Biblia como Israel. Claro. Existe, y lo otro que es importante, que es una controversia, que puedan decir de que las leyes de Dios eran solamente para Israel. Eso es inaceptable desde el punto de vista bíblico, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, la ley de la alimentación que estamos leyendo, que estamos compartiendo con ustedes, claro, fue la ley que Dios le entregó a Israel, ¿sí? Entonces ahí habla de los animales limpios e inmundos, pero no olvide que Noé, cuando entró al arca, Dios le dijo, estos animales tenés que hacer entrar al arca, de los animales limpios ingresarás 7 y de los animales impuros 2. Pero Noé estaba en los tiempos de cuando Israel recibió la ley. No, ¿cierto? Era un periodo mucho antes. Ya lo entendí. Entonces, la ley de Dios es universal. Desde cuando al hombre lo pone en la tierra, empieza a entregarle sus leyes que tienen que ver con la adoración, con el acercamiento a Él, con el acercamiento al prójimo y también con el autocuidado y con el cuidado de uno y principalmente la salud. Hoy como vemos una sociedad enferma, no solamente por la pandemia, hoy día yo viví la experiencia de la pérdida de mi mamá y tuve que vivir la realidad de estar en un hospital durante un mes y darme cuenta de que la gente se muere de cáncer. La gente se está muriendo de cáncer, la gente se está muriendo por temas de infarto al corazón y no podemos cerrar nuestros ojos y decir que no son por nuestra propia alimentación, que es un punto importante. Y Dios nos quiere prevenir de eso. Yo creo que Dios quiere que nosotros muramos cuando Él quiera y de viejito, ¿cierto? Pero no que muramos a temprana edad por nuestra propia falta de no haber cumplido con los principios de Dios. O morir por la hora de Dios. O morir por la hora de Dios. De eso sí que estamos lejos. Ahí sí que estamos lejos porque hay que ponerse unas botas bien arriba. Pero bueno, con la ayuda de Dios. Estamos trabajando en eso para poder llegar a eso. Ya, queridos televidentes, vamos a dar por concluido, ¿cierto?, este programa y vamos a invitar a nuestro hermano Milenko para que pueda despedirse de ustedes. Sí, no olvidar la explicación de nuestro ministro respecto al daño que genera el cerdo principalmente, porque es el alimento que más común se usa en nuestras casas, el cerdo y los mariscos, y que Dios no los permite. ¿Por qué? Porque nos enferman y nos dañan. Las consecuencias que traen es de salud y de muerte, y Dios quiere, de alguna manera, hay una vida espiritual para nosotros, pero también quiere que nosotros vivamos y vivamos felices y tranquilos. Nuestro ministro. Queridos televidentes, aparte de que seamos cada uno de nosotros obedientes, yo sé que la disciplina, principalmente por lo que estamos viendo en nuestro país hoy día, y no tan solo en nuestro país, sino ve a Estados Unidos hoy día que todo lo que canaliza a través de una simple protesta, todo tiene que llegar al vandalismo y a la destrucción. En el hombre está intrínseco el pecado y nos cuesta la disciplina, pero por favor es importante que nos disciplinemos en el tema de la alimentación y la ley de Dios, porque la ley de Dios es, como decía nuestro hermano, es un plan de Dios para toda la humanidad y va a concluir cuando el mundo esté a punto de autodestruirse.
va a venir la venida de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia va a estar aquí en la tierra. Por eso es importantísimo que todos los años no nos acortemos con echarle un pedazo de cerdo o un marisco a nuestra boca, no acortemos nuestros años, porque que no sea consecuencia nuestra que partamos, sino que sea por la voluntad de Dios, porque Él es el dador de la vida. Que tenga una buena semana y nos podemos volver a encontrar el próximo sábado en este mismo canal. Amén. Bueno, recordar nuevamente la página de nuestra comunidad www.idnp.cl para que usted nos pueda escribir, y también este programa, aparte de salir del canal 5, está saliendo en las redes sociales, así que ahí cualquier comentario que usted nos quiera hacer, estamos ahí atentos para poder responder en los próximos programas que vengan, esperando que Dios les bendiga a todas las familias, a todos los niños, a todos los abuelitos que están en este momento difícil. No duden, ¿cierto?, cuando ustedes tengan un problema, una tristeza, de arrodillarse y tener siempre presente que Dios escucha, ¿cierto?, a un corazón que está humillado delante de Él y que le reconoce. Así que esperando que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana, y lo esperamos en un próximo programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.